¿Estamos? Está grabando. Bueno, bien. Ok. Bueno, hola chicos. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, no los veo, pero por lo menos que lo sienta, al menos. Bueno, hoy vamos a ver toda la parte de feudalismo que en realidad se solapa con lo que vimos del Imperio Carolingio. Porque en realidad, durante el Imperio Carolingio es donde se desarrollan dos cuestiones. Una, el feudalismo y otra, el monasticismo. El feudalismo sería el sistema laico y el monasticismo es el sistema religioso eclesiástico. Como ven, en el centro de esta figura hay dos imágenes que son la del rey y la del papa. En realidad el rey está arriba y el papa está abajo, pero esto es una mera formalidad porque... ¿Qué pasó? No, nada. No sé, alguien tenía el micrófono abierto. Lo que pasa es que cuando estamos en esta forma de presentación, yo solamente tengo en vista muy poca gente, 4 o 6, entonces no veo quién tiene los micrófonos abiertos. Bien, no Así que nada, les pedimos a todos que tengan el micrófono cerrado, salvo que quieran decir algo. Bueno, nada. Les decía que ustedes se acuerdan que yo les comenté que a Carlomagno lo había coronado el Papa. Esto simboliza mucho porque quiere decir que la autoridad del Papa es superior a la del rey. En realidad lo que sucedía también, tiene que ver esto, es que el Papa era Papa de por vida si no lo mataban antes, en cuyo caso seguía siendo también de por vida. El rey lo podían destronar, podían sacarlo y podían hacerle la guerra y poner otro. Entonces la imagen del Papa era mucho más significativa, si se quiere, que la del rey. Fuera de esto, ustedes ven acá que hay otros circulitos. Fuera de este círculo teníamos otros, digamos, círculos que eran menores, que eran, que estaban subsumidos a la autoridad del rey y del papa. En el caso del papa tenía los arzobispos y en el caso del rey eran, el equivalente eran los condes, que además tenían otros súbditos que eran menores, cada uno, tanto el papa como el arzobispo como el conde tenían otros súbditos que eran menores. ¿Esto qué quería decir? Que supongamos, vamos a poner la imagen del rey. El rey necesitaba ganar tierras, vamos a suponer. Entonces necesitaba batallar contra quien tenía esas tierras. Llamaba o invitaba a sus súbditos a que le dieran ejército y fuerzas para combatir a ese otro personaje que tenía las tierras. Había un personaje que decía, bueno, yo pongo el ejército. Si este personaje ganaba, supongamos, en recompensa le daban parte de las tierras y le otorgaban un título. Este título se otorgaba con una serie de ceremonias. El susodicho se arrodillaba ante el rey le ponía la espada le tocaba con la espada a los hombros, en señal de sumisión de este señor al rey y de que lo iba a defender siempre. Entonces lo nombraba con el título de conde, con el título de marqués, con el título de duque y en el menor de los casos con el título de castellano. En el caso de la iglesia,
eran arzobispos, eran abades, eran obispos. Depende de la cercanía que tuviesen con el Papa, dependen de los favores que le hubiesen hecho al Papa, y van a conseguir un título de obispo de una región, de arzobispo de otra, de abad de otra, etc. La cantidad de tierra también dependía, la cantidad de tierra que se le daba al súbdito, a este nuevo súbdito del rey, a este nuevo caballero o a este nuevo... ¿Vieron como, por ejemplo, la reina nombró caballeros a muchos artistas? Bueno, en realidad en aquel momento se hacía lo mismo, pero por méritos de guerra generalmente, o de favores. La cantidad de tierra que se le otorgaba era de acuerdo al título que se le daba. Podía ser un ducado, podía ser una marca, podía ser un vizcondado, un condado, una baronía, en el caso de los caballeros. Y esta era más o menos digamos, la composición social de lo que fue el feudalismo. Claro que esto no era tan simple y tenía sus problemas, porque en algunos casos se unían, por ejemplo, el duque o el obispo se unía a los castellanos, que eran los que menos, tenían, o por ejemplo, un marqués y un conde o un abad y un arzobispo se unían para tener más fuerza, y entonces le discutían el poder al rey. En muchos casos el rey se moría, o bueno, se moría, no se moría de muerte natural, sino que lo mataban en una batalla, y entonces el que ganaba pasaba a ocupar el puesto del rey. Por eso les decía que en realidad la autoridad del Papa era más fuerte que la autoridad del rey. Y después estaban los villanos. Los villanos no con sentido despectivo que le damos hoy a un villano, tipo malo, sino como categoría de la gente que vivía en la villa. Villanos podían ser los campesinos libres o los siervos de gleba. Los siervos de gleba eran aquellos que venían de Diocleciano y que estaban unidos a la propiedad de la tierra. O sea, la propiedad de la tierra se vendía o se cedía con tantos cabezas de animales y tantos siervos de gleba. No tenían derecho de salir del lugar y tenían que trabajar siempre esa misma tierra, y sus descendientes también tenían que hacerlo, por eso se llamaban siervos de gleba. Y después estaban los otros, que eran los campesinos libres, que eran labradores o peones, y que tenían sus propias herramientas, tenían una yunta y sus propias herramientas, trabajaban como en forma de una especie de contratos. Bueno, más o menos este era el sistema social que se afianzó desde la época de Carlomagno hasta aproximadamente el 1200-1300. Pasa la siguiente. Bueno, ¿cómo era la organización de un feudo? En principio, la organización de un feudo constituía una gran cantidad de tierra. Habilitame el marcador. Sí, señora. Dale. Bueno, en principio contaba con una gran cantidad de tierra, donde estaba el castillo propiamente dicho, y donde la tierra se dividía en tierras comunales, en la aldea, en los mansos y en la reserva señorial. ¿Qué era esto? Las tierras comunales eran para provecho de todos, o sea, para provecho de los señores del castillo y para provecho de los trabajadores de la aldea. La aldea era donde vivían los trabajadores del feudo, los
las personas que vivían allí, que estaban permanentemente dependiendo de la autoridad feudal, que era quien estaba en el castillo. Estas tierras comunales eran trabajadas para todos, o sea, el producto de ellas era para que comieran los aldeanos, pero fundamentalmente para que comieran los señores del castillo. Después teníamos los mansos, que eran exclusivamente para la gente de la aldea, o sea, en los ratos libres, ellos tenían derecho a trabajar un pedazo de tierra para alimentarse ellos o venderla, vender el producto. Y después finalmente teníamos la reserva señorial, que eran las mejores tierras y eran exclusivamente para el castillo. ¿En qué consistía el castillo? El castillo propiamente dicho, que es todo lo que vemos acá, estaba constituido fundamentalmente por la torre de homenaje. La torre de homenaje estaba constituida por una torre caballera, que es esta que vemos en el medio, que es una torre con con otra torreta arriba. Bien. Que es el lugar donde, este lugar en general, es donde estaban las principales habitaciones, el lugar donde vivía el señor feudal y su familia, y el lugar de recepciones. Después tenía, la parte de abajo se llama torre de homenaje, ¿no? En general se llama torre caballera, pero se llama torre de homenaje la parte de abajo. Y teníamos las torres circulares, que son las que están alrededor, y asimismo las torres circulares también que están junto a la muralla. La muralla estaba constituida por torres almenadas, que son estas que están acá. ¿Se acuerdan esas torres que tienen como dientitos? Bien. Y después tenemos, a ver, ¿por dónde íbamos? En la parte interior tenemos, en alguna parte, por ejemplo acá, salían las caballerizas. Esta es la plaza de armas, o sea, este lugar principal es la plaza de armas, donde se reunían todos, cuando, por ejemplo, cuando salían a cazar o salían de batalla o algo así, se reunía todo la tropa, se reunía allí, o para hacer determinadas ceremonias. Después teníamos el puente levadizo como seguridad, el rastrillo también como seguridad de la puerta, y las torres, ¿cómo se llama? Las torres barbacanas, que son estas dos que están acá. No, estas de entrada. Ah, perdón, perdón. Ahí está. Bien, y después tenemos en la pared, que acá no se distinguen bien, no se ven bien, tenemos lo que se llaman las saeteras, que son pequeños ventanucos por donde se disparaba. Y tenemos, bueno, en la parte superior todos los miradores, que se usaban para defenderse. La vida en el feudo está muy bien retratada en El nombre de la rosa. Si tienen la posibilidad de ver la película, véanla. No les pido que lean el libro porque es muy largo para ustedes y sé que no lo van a leer. Pero si pueden ver la película, véanla porque está muy bien representado lo que es este tipo de sociedad. No exactamente en un feudo, porque ellos es un monasterio, pero ya lo vamos a ver más adelante en esta clase. Les cuento una anécdota de cómo se vivía en el feudo. En el feudo, el señor feudal, tenía derecho de vida y muerte sobre todos sus siervos y su familia también. El feudo era casi una unidad independiente, donde la ley dentro del feudo estaba impuesta por el señor feudal. El señor feudal llegaba hasta tener el derecho de pernada.
que, por ejemplo, si dos villanos querían casarse, tenían que pedir permiso al señor feudal, y si el señor feudal le daba el permiso, se casaban. Pero si a él le gustaba la novia, tenía lo que se llama el derecho de pernada, que era pasar la primera noche con ella. Una vez que había pasado la primera noche con ella, el señor feudal le regalaba al marido los cuervos de un ciervo. Seguramente casado por él, que lo ponía como muy orgulloso el marido en la puerta, y de ahí viene la palabra ser cornudo. Por supuesto, este era uno de los derechos, pero por ejemplo, también tenía el derecho de encerrar, de matar, de reconocer o no reconocer a sus hijos, etc. O sea, el señor feudal era digamos, un déspota absoluto. Lógicamente también había buena gente, como en todas partes. Pero el que no era buena gente era muy mala gente. Pasa a la siguiente. Habría que señalar también, Marita, que de los hijos del señor, el único que tenía Sí, derecho sí, a heredar. Bueno, el asunto es así. Bueno, esto es una cosa que sucede todavía en muchas familias, porque el primer hijo estaba destinado, si era varón, por supuesto, el primer hijo varón, a la herencia, o sea, a quedarse con el feudo. El segundo hijo iba a la milicia, o sea, iba para militar. El tercer hijo iba para cura, que en lo posible tratarían de que llegara como mínimo obispo o a papa si era posible. Con las hijas la cosa era distinta. Con las hijas la primera estaba destinada a buscarle un matrimonio, matrimonio como corresponde, que tuviese otro feudo, entonces pudiesen reunirse los dos feudos y poder establecer negociados. La segunda iba para monja y la tercera para cuidar a los padres. Yo traté de hacer eso, pero nadie me dio pelota con mis hijos. No, definitivamente no. No. O sea, ese era el orden en el que venía la herencia. Si la primera hija era la mujer, evidentemente la primera era la que iba a casarse y no es que fuera a heredar por ser la primogénita. El que heredaba era el primer hijo varón. El problema es si salían todas mujeres o todos varones. Ahí estábamos mal. Bueno, en fin. Bueno, ¿en qué estilo se construían estos castillos? El estilo se llama románico. El románico es un estilo que se desarrolló en realidad un poco más tarde, pero ya los castillos podemos considerarlos románicos, pero se desarrolló entre el siglo IX aproximadamente, también el VIII, y el siglo XIII aproximadamente. Las fechas, ya les digo, no son exactas porque, sobre todo, Carlomagno hizo que este tipo de construcción se expandiera por todo el territorio donde estaba él, que era casi toda Europa, y por lo tanto, este estilo se desarrolló en diferentes momentos. Pero podemos decir que aproximadamente entre el siglo VIII, el siglo IX, el siglo X, etcétera, se fue dispersando y consolidándose, sí, entre el siglo X, XI y el XIII. Ahí ya estaba absolutamente consolidado. Es lo que se conoce esto como el estilo que se desarrolló en la Alta Edad Media, principio de la Alta Edad Media.
Y a pesar de haberse expandido por toda Europa y pertenecer a una misma tipología, en cada lugar se le agregó o se le quitó determinadas cuestiones, imprimiéndole la impronta local. Simultáneamente se desarrolló en España, Francia, Italia y Alemania porque eran los lugares más concurridos, más, digamos, más habitados. Y por eso, por este asunto, por esta misma razón de tener un rasgo de intervención en diversos sitios, se lo considera el primer estilo internacional. Mucho tiene que ver porque este estilo se desarrolló muchísimo en todo lo que tiene que ver con el monacato, o sea, los monasterios, más allá de los feudos, demuestran cuál fue la prosperidad material y la importancia que tenía la iglesia, es lo que les decía antes. O sea, la iglesia, el reino, siempre competía con la autoridad que tenía la iglesia, que era mucho más generalizada y mucho más permanente. Entonces, digamos, este estilo fue particularmente desarrollado por la iglesia. Y sus principales difusores casualmente fueron, ya vamos a ver, Cluny y Cister, que lo diseminaron por todos sus conventos. Ya vamos a ver lo que son Cluny y Cister. Cluny primero y Cister más tarde, un poco más tarde, unos años más tarde. Y las peregrinaciones a Santiago de Compostela. ¿Saben dónde queda Santiago de Compostela? Santiago de Compostela queda en España, casi en el límite en el norte, casi en el límite con Portugal, pegado a Portugal, y allí están las reliquias del santo, y se hacían peregrinaciones a través de toda Francia, desde Italia, Alemania, se hacían peregrinaciones, se llaman los caminos de Compostela esos, y en esos caminos de Compostela había hitos o mojones, donde este estilo se desarrolló con fluidez. Se sigue haciendo sí, se sigue haciendo. El Camino de Santiago todavía se sigue haciendo, sí, efectivamente. ¿Con qué se construían? ¿Con qué dinero se construían? En general eran con dinero de reyes, nobles, obispos, abades, aldeanos, etcétera, que aportaban para la construcción de estos edificios. Y esta arquitectura, si ustedes la ven bien, refleja, por un lado, los valores de la sociedad feudal, que era, por un lado, guerrera, por la conquista de territorios, y por el otro lado, cristiana. Pasa a la siguiente. Bueno, vemos entonces lo que son los monasterios. A ver. ¿Alguien sabe lo que es un monasterio? Lugares donde están las organizaciones de la iglesia, por ejemplo, los monasterios de monjas de diferentes organizaciones, por así decir. Sí. A ver, otro más. El lugar donde conviven. El lugar donde conviven. Bien. ¿Alguna otra cosa se les ocurre? ¿El lugar donde se forman los curas, puede ser? No, eso es un seminario, ¿no? Seminarios. Esos son seminarios. Bueno, sí, es donde conviven después. ¿Cuál es el sentido que tiene? ¿Por qué existen los monasterios? ¿Para qué? O sea, viven ahí, pero ¿por qué o para qué? ¿A alguien se le ocurre? Para que los monjes
se retiren como del resto de la cultura o del mundo y puedan orar en paz o realizar realizar su culto, rendir su culto. Bien, muy bien. Bueno, más o menos la idea está. En primer lugar es donde habitan monjes que son de clausura, o sea, son aquellos que no salen al mundo. Dentro de los sacerdotes están aquellos seculares y aquellos regulares. Los monjes en clausura son además monjes regulares porque siguen una regla. Los monjes seculares son, los sacerdotes seculares son aquellos que están en el mundo, por ejemplo, los obispos, que dialogan con el resto del mundo. Los monasterios pueden ser abadías también, que están a cargo de un abad, o prioratos, que están a cargo de un prior. Generalmente el prior es de menos categoría que el abad. Y la vida en el monasterio se denomina cenobitismo. ¿Por qué? Porque a partir del siglo III, que es cuando se empiezan a formar estos monasterios, estaban los eremitas y los cenobitas. Los eremitas eran los que vivían los ermitaños, los que vivían en soledad absoluta, mientras que los cenobitas vivían en comunidad. A veces pequeñas comunidades, a veces muy pequeñas, pero no se oponían a la vida en comunidad entre ellos. El fundador de esto fue San Benito de Nurcia, que va a fijar las reglas de San Benito, ora et labora. Y fija también no solo las normas de la convivencia, orar y trabajar, sino también la forma para la construcción de los monasterios. Las órdenes que más se destacaron fueron la benedictina, la cistercense y la trapense, aparte de la de Cluny, que ya la vamos a ver aparte. Acá hay una que es de Cluny que está mal, no tendría que estar acá. Ah, no, porque está bueno, puede ser por comparación, sí, está bien. No, de todas maneras está mal, no importa. Bueno. Les cuento, de todas maneras sirve igual, pero porque ahora vamos a ver Cluny. Bien, les cuento, de los benedictinos va a derivar la orden del Cister. La orden del Cister, que es, para completar, digamos, la definición de un monasterio, también tendríamos que decir que es la primera unidad productiva que hay como conjunto de producción, como cosa que produce. Estaba muy claramente diseñada. Acá lo vemos. Sí. Fíjense ustedes. Acá tenemos la iglesia, tenemos el claustro. El claustro era un patio cerrado por los 4 lados, con su fuente de agua. Tenemos por otro lado una parte amarilla, que ahora les voy a explicar para qué es y cómo es. Y tenemos después, por otro lado, los lugares de convivencia, que, bueno, tenemos la sacristía, tenemos la sala capitular. La sala capitular es... ¿Ustedes oyeron la frase alguna vez, tener voz en capítulo? No. Hola. No tener voz en capítulo, tener voz en capítulo. No, no la escuché nunca. Bueno. No, bueno, no importa. Tener voz en capítulo significaba, viene desde acá, desde la sala capitular, porque la sala capitular era un lugar donde se reunían una vez por semana, una vez, no sé, cada cuánto, y chusmeaban. O sea,
le chusmeaban al abad o al prior todos los problemas que sucedían. Pero no todos podían hablar. Podían hablar solo aquellos que tenían voz en capítulo. Cuando a alguien le dicen, vos no tenés voz en capítulo, quiere decir que vos no tenés por qué hablar, no tenés por qué abrir la boca, no tenés nada para decir. Y si tenés algo que voy a decir, me lo decís después o no me lo decís. Solo tenían voz algunos, los más importantes de los monjes, y a ellos les llegaban los chimentos, ellos lo filtraban y se lo pasaban al prior o al abad en el capítulo. Después teníamos el scriptorium y la parte del noviciado, el escritorio, la parte del noviciado y las letrinas. Más abajo tenemos el caldarium, que era el lugar para calentarse, donde calentaban agua y demás. El refectorio de los monjes, que era el comedor de los monjes, y la cocina. Y después teníamos esta parte amarilla. Esta parte amarilla era, aquí se movían los que eran conversos, o sea, aquellos que habían pertenecido o estaban todavía, no pasaban a la categoría de monjes porque no habían hecho los estudios completos, o bien porque pertenecían a otras religiones y se convirtieron, eran conversos a la religión católica apostólica romana. Entonces no iban a tener los mismos derechos que los demás. Y teníamos en este sector la silla o granero, que era una especie de lugar de almacén, de almacenaje, el corredor, que los unía para la iglesia y que los unía para sus refectorios y también para su letrina, y la iglesia. La iglesia tenía el atrio, por donde entraban todos, el coro de los legos o conversos era lo mismo, separado, y después teníamos el coro de los monjes, los altares y el altar mayor. Más o menos esta era la distribución en general de un monasterio. Después tuvo algunas modificaciones, pero en general seguían todos este mismo esquema. A ver, pasa a la segunda porque no sé si voy a hablar después. Bueno, la otra orden, que es un poco más tardía, volvé para atrás, volvé para atrás, que ya lo relacioné. La orden que es un poco más tardía es la de Cluny. La orden del Cister es del 904, 905, por ahí. Mientras que la orden de Cluny es del 1100 aproximadamente, 1098, creo, una cosa así. Y fue fundada por el duque de Aquitania. Lo que vemos acá es Cluny III, o sea, la tercera iglesia que se hace de Cluny, que se considera como la más relevante, digamos, en su estructura. No sé si en la otra diapositiva se ve mejor. A ver. Sí, posiblemente, ¿no? Sí, no sé qué es lo que querés. Sí, para mostrarle la estructura, me parece que se ve mejor en esta, ¿no? Bueno. Sí, bueno, sí. La estructura de Cluny es un poco más compleja. Tiene, bueno, como ven acá, la fachada está marcada por dos torres. Después tiene un nártex prolongado, que es este que vemos acá. Este nártex tiene su motivo de ser prolongado, porque este nártex también, o sea, cada parte amarilla también es para los que no son... para los conversos. Para los conversos, sí, también, sí, para los conversos, para los legos, etc. Es este nártex prolongado que vemos acá. Después está dividida en naves, que son estas que vemos acá, y tiene la particularidad de tener un doble transepto.
Es este uno y este el otro. El doble transepto. Bien. Y después está rodeada de múltiples absidiolos o absidiolos que van a completar la estructura de los transeptos y la estructura del, del gran deambulatorio, de la girola del gran deambulatorio. La girola del gran deambulatorio, espera, borrame un poquito esto, pues si no se va a ver la girola del doble. Borrame esto de acá. Bueno, ahí está. Esta es la girola. Acá están los pequeños absidiolos. Y este es el gran deambulatorio, por donde se realizaba muchas veces, al empezar la misa o al concluir la misa, se deambulaba alrededor con la cruz adelante para celebrar determinadas celebraciones. Lo que vemos también es que tiene una mayor cantidad. Ahora sí, pasa la de atrás. La anterior. Lo que vemos aquí, sí. Lo que vemos aquí es que tiene una mayor cantidad de naves. Tiene 1, 2, la nave central, 3 y 4. Por ahí en esta se ve mejor el doble transepto, se ve mejor la girola y todo el deambulatorio, ¿no? Que se realizaba. Y los absidiolos. Los absidiolos del ábside o los de los transeptos. ¿Sí? Bien. Este más o menos, este es el esquema, digamos, más completo de donde se considera que el estilo de Cluny fue realmente consolidado. Por eso es Cluny 3. Bueno, ahora sí pasa a la siguiente. Bueno, ¿por qué digo que esto constituye una unidad productiva? Acá tenemos la iglesia, como ya la hemos visto. Olvidé decirles que por acá también, bueno, esta es la salida que tiene para el cementerio, creo que ya se los había dicho. No, todavía no. No, en la clase pasada. En la Ah, clase pasada creo que se los había dicho. sí. Porque no se podía dar la espalda al altar, entonces tampoco el muerto, entonces el muerto entraba por acá y salía por ahí. Lo sacaban, mejor dicho. Bueno, toda la parte amarilla que vemos acá es para los monjes conversos, o sea, aquellos que habían pertenecido a otra religión, y los no bautizados. Para toda esta parte. Digo los no bautizados porque también en estos conventos se brindaba hospedaje. Hospedaje a los, por ejemplo, a los peregrinos, se los hospedaba en toda esa parte, muchas veces en los dormitorios de los monjes conversos o de los no bautizados. Esta parte de acá era para los monjes propiamente dichos y para los integrantes que componían realmente la comunidad. El claustro, con su fuente, después, bueno, también la sala capitular, la sala del escritorium, la sala de los novicios. En la parte superior estaba la planta alta, que generalmente estaba el abad, o sea, era toda perteneciente al abad. Después para calefaccionar, el refectorio, el almacén o la silla en este caso, el pasillo, el refectorio para unos y los dormitorios que tenían arriba. Más o menos esta era la distribución que tenían la planta de los monasterios. En altura,
esto se dividía en 3 niveles, que era la arcada, la tribuna y los ventanales. Tenía la particularidad de que si bien tenía, no tenía galería superior, o sea, tenía las ventanas, pero no daban directamente a la galería, sino que eran exclusivamente para dar luz. Y por otro lado, en altura veíamos también el cimborrio, que ya hemos hablado, sobre el transepto principal, sobre el centro del transepto principal, donde coincidía con el lugar donde estaba el altar. La nave central, que es esta que vemos acá, tenía cubierta de bóveda de cañón apuntado, que es esta que vemos aquí. Y bueno, la iluminación estaba realizada, sí, estaba realizada por ventanales. ¿Por qué decimos que era una unidad productiva esto? Porque aparte de estos edificios que son pertenecientes específicamente a la vida privada de los monjes, por otro lado, era una unidad productiva porque ellos producían, sobre todo los benedictinos, producen un muy buen vino, todavía hoy. Pero además tenían farmacia, tenían hospital, tenían farmacia, me refiero a una herboristería. Herboristería, sí, a una herboristería. Eso es una de las cosas que se ve muy bien en el nombre de la rosa. Después tenían bibliotecas. O sea, fue un reservorio, en realidad, toda esta época fue un reservorio de la cultura clásica que llega al Renacimiento mediante el reservorio de cultura que hacen en estos sitios. Porque si bien no la difunden, no es una cuestión que esté difundida, porque es más bien una cuestión secreta y privada. Sin embargo, gracias a ellos se conservan incluso libros de Aristóteles, que si no fuera por ellos no los tendríamos. O sea, fue verdaderamente un reservorio de cultura que unió la antigüedad clásica con el Renacimiento. O sea, fue la bisagra cultural que los unió. Después, además de eso, tenían las aldeas que se ubicaban alrededor de los conventos, que se ubicaban en las tierras del convento, porque estos conventos, además de tener esta parte que era el corazón del monasterio, el convento del monasterio, tenían tierras a su alrededor que les pertenecían a ellos, y allí se ubicaban muchas veces los aldeanos que tenían obligación de trabajarles la tierra, les permitían que se ubicaran siempre y cuando trabajasen la tierra y les diesen parte de su producción. La parte más, la mejor parte de la producción de ellos iba a parar al monasterio. Pero además, ya les digo, dentro del monasterio se hacía la ropa, se hacían los géneros para sus vestimentas, se hacía, bueno, ya les dije, esta especie de herboristería o farmacia, servía de hospedaje y también de lugar de sanación o de curación de enfermos en muchos casos. Pasa la siguiente. Bueno, acá podemos verlo con un poco más de detalle. El templo, siempre esta parte azul, ya les expliqué para qué era. De la parte amarilla del otro lado. Bueno, la sacristía, es esta que está acá. Un armario para guardar las cosas de la sacristía, la sala capitular, que ya les dije de qué se trataba. La escalera que va al dormitorio del abad, principalmente. El locutorio de los monjes, porque ellos cada tanto podían recibir algún familiar o algo así, entonces iban a este lugar y allí es donde
donde hablaban con sus familiares. Zona de paso de los monjes para afuera, el scriptorium donde ellos trabajaban y una sala de novicios. El 10 era el caldarium o calefactorio, refectorio de los monjes, la cocina, locutorio de los conversos, que era lo mismo, pero para los conversos, los que ya les dije no pertenecían tan directamente a la intimidad del convento. El 13, perdón. El 14, que era el pasaje para los conversos para ir a la iglesia. La cilia, que era el almacén. El refectorio de los conversos, o sea, el comedor de los conversos. El 21, que era las letrinas, perdón. El 20 era... ¿Dónde está el 20? No, acá está mal un número. Bueno. Arriba, Marita. Ah, bueno, sí, está. 20, letrina de los monjes. Bueno, mira dónde se fue. Bueno, y la letrina de los conversos faltaría, porque el 22 no está, no importa. No van. No van, ahí no van. Los conversos no van. No van. El 21, que es el dormitorio de los... Sí. Porque debe ser, sí, debe está estar equivocada en la planilla. Sí. Lo que aparece como 21, que dice letrina de los conversos, es en realidad el dormitorio. El dormitorio de los conversos. Y el 22, que es este que está acá. Es la letrina de los conversos. Bien, no importa. El 18, que es el lavatorio o la fuente donde está el agua, y el 17, que era un lugar muy importante, que era el claustro. El claustro era el lugar donde ellos se reunían muchas veces rezaban, caminaban alrededor, etc. Bien, pasa a la siguiente. Bueno, la orden del Cister, a ver. Tanto una como la otra, en realidad no es solo la orden del Cister, sino lo que voy a decir vale para las dos. En general, se ubicaron en lugares muy estratégicos. O sea, en primer lugar tenían que tener posibilidad de conseguir agua potable, tierras buenas, y lugares estratégicos. Habíamos dicho que la sociedad feudal es una sociedad entre cristiana y guerrera. Ellos tenían la amenaza de la entrada al resto de Europa de los musulmanes. Creo que esto ya le explicó Alberto. Sí. De la invasión musulmana hacia el resto de Europa. Entonces ellos se ubicaban en lugares estratégicos precisamente para impedir el paso de los musulmanes hacia el interior del territorio. Con estas, digamos, con estas premisas, buscan los lugares, los mejores lugares para estar. Entonces son zonas inhóspitas, o sea, precisamente porque eran las más peligrosas para que entraran los musulmanes, pero con abundancia de aguas, bosques y montañas. El agua para tomar, los bosques para sacar la madera y demás, incluso algunas frutas que comían, y las montañas para estar protegidos. Particularmente la Orden del Cister tuvo grandes avances en materias constructivas. Para vivir en un lugar así necesitaban, por ejemplo, arados para cultivar la tierra y fundamentalmente
molinos de agua, porque si no, no podían sacar el agua para su uso personal. Después también ellos se dedicaban a ver cómo les puedo explicar esto. Fueron los inventores del árbol de levas. ¿Qué era el árbol de levas? Era un mecanismo. ¿Saben lo que es un árbol de levas? Como el de los autos. Sí. ¿Cómo? Lo que va en los motores. Exactamente, sí. Es ese. O sea, es un instrumento que moviliza a otros instrumentos, concretamente. Y transforma un movimiento circular en un movimiento vertical. Rectilíneo. Exactamente. Bien. Batanes, que eran los que golpeaban los tejidos para ablandarlos, para hacerlos más sutiles, el martillo hidráulico, las prensas, el aceite y el vino. Esto es lo que ellos se dedicaron a adelantar. Por ahí no es propiamente un invento, sino que es más bien un progreso y un desarrollo de estos instrumentos. Esto lo necesitaban precisamente por la forma en que vivían y en los lugares donde vivían. También, bueno, se generalizó el uso de bóveda de crucería y arco apuntado, que hoy no se los traje acá porque Alberto va a dar una clase específica sobre esto. Así que ya la van a ver. Y fundamentalmente lo diferencia de Cluny la sobriedad ornamental, que estaba basada en motivos geométricos y naturales, sin ser motivos realistas. Los muros blancos, pavimento de arcilla y vidrieras acromáticas. Esto todo se relaciona con una filosofía que tenían ellos. Después hay un párrafo para que lo lean ustedes directamente, donde decía que si uno se distrae mirando la belleza de los vitrales o la belleza de los pisos o la belleza de las pinturas de las paredes, en realidad lo que consigue es distraerse de la propia devoción. Entonces era preferible que la luz entrara por ventanas acromáticas, quiere decir ventanas sin colores, sin vitró de colores. Los pisos los más sencillos posibles, si bien eran de arcilla, eran muy sencillos. Y no haber, en estos viene de una influencia musulmana, tener motivos naturalistas y geométricos, pero no motivos realistas. Todo esto venía unido al discurso de la no distracción de la verdadera fe. Decirle que estás interesado. ¿Cómo? No, alguien tenía el micrófono abierto. Ah, ok. No era para nosotros. Bien, bien. Y otra cosa interesante que ellos hicieron fue las cañerías para agua de plomo y terracota o de madera. Con las de madera calculo que les iría mejor. Con las de plomo tengo mis serias dudas porque ustedes saben que el plomo desarrolla una enfermedad. Las cañerías de plomo, no me acuerdo cómo se llama ahora la enfermedad, pero desarrollan una enfermedad que al tiempo te mata. Así que no sé cómo les iría muy bien.
no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, bueno, no importa. Lo que pasa es que ellos las revestían con terracota. El asunto es que había que ver cuando la terracota ya se gastaba qué pasaba. Bueno, no importa, era problema de ellos. La distribución la distribución del monasterio no se la voy a describir porque ya se la he descrito 3 o 4 veces, así que no tiene sentido volverla a describir. Nuevamente la separación de los conversos o de los no bautizados y la separación con los monjes, con los verdaderos monjes. Bueno, el San Benito, del siglo III o IV ya, estableció las reglas de pobreza, castidad y obediencia. Que esto también, o sea, esta es la diferencia también con los sacerdotes seculares. Los sacerdotes seculares hacen voto de celibato, pero no de castidad, mientras que los monjes hacían voto de castidad y obediencia. O sea, la obediencia sí, pero no, o sea, la diferencia está en el tema de la castidad, que en un caso era un voto de por vida y en el otro caso es una decisión personal, porque lo que hacen es el voto de celibato, que es distinto. Bueno, pasa a la siguiente. Bueno, esto es lo que le traje para que lo leyeran ustedes. Profe, Sí. Sí. ¿cómo eran las 3 cosas que dijiste de San Benito? Lo de pobreza, Castidad y obediencia. y obediencia, exactamente. Gracias. Bueno, esto le pido que lo lean ustedes porque realmente no tiene mucho sentido que se lo lea yo. ¿Lo leyeron? Sí. Bueno. Ok, pasa a la siguiente. Bueno, tenemos acá la organización general, donde podemos ver, ¿ven esta línea de acá atrás? Sí, se ve. Bueno, esto marcaba el límite, digamos, entre los terrenos del monasterio y los terrenos de otros monasterios o de lo que fuere. Acá vemos que dentro del corazón del monasterio estaba la iglesia, estaban las cuadras, estaban las viviendas de servicio, estaban los dormitorios, estaba la hospedería, el refectorio, las bodegas, la cocina, la biblioteca, la sala capitular, la enfermería, la vivienda del abad, el cementerio, y afuera estaba el molino, pero pertenecía a las tierras del monasterio. En el medio, atrás ven que está la salida de la iglesia y directamente el cementerio. O sea, entraban y salían, para no volver nunca más. Por eso es lo que pensamos. Bueno. Después, bueno, les comentaba la biblioteca, había algunos, este era uno, digamos, medianamente completo. Acá vemos las torres barbacanas. Estas torres también se llaman torres barbacanas porque son también las torres que van a proteger la entrada del corazón del convento. O sea, no quiere decir que estas tierras no fueran de ellos, pero
acá se ubicaban muchas veces los vigías para ver que no hubiese peligro, porque los conventos también muchas veces eran atacados. Pasa a la siguiente. Bueno, y tenemos las vestimentas eclesiásticas. Acá tenemos la división entre el clero regular y el clero secular. El clero regular en los priores, los de conventos o monasterios, los frailes, las monjas, los superiores, los abades, los frailes, las monjas. Frailes son hermanos, ¿no? Como quien dice hermano. Monjes y monjas. En el clero secular estaban los obispos, los arzobispos y los sacerdotes. Generalmente los que nosotros vemos normalmente, salvo si vamos a algún monasterio de visita, lo que vamos a ver por la calle normalmente son el clero secular. Son los obispos, los arzobispos, sacerdotes que, ya les dije, tienen relación con el mundo. Las vestimentas en la iglesia, los que han ido alguna vez a misa, habrán visto que cambian de color. El blanco es para la Navidad y para la Pascua, o sea, son fiestas de alegría. El rojo es la pasión de Cristo, o sea, se usa para la cuaresma. No, cuaresma se llama. No. Sí. Sí. El verde es el tiempo ordinario, el morado es la cuaresma de los difuntos, o sea, cuando uno hace una misa por los difuntos. El rosa Salviento de Godet es para la cuaresma, que es esperanza de alegría, de cuaresma laetare. El dorado, el plateado se usan también para Navidad y el celeste para las celebraciones que tienen que ver con el celeste o azul y las celebraciones que tienen que ver con la Virgen. Las vestimentas llevan en la cabeza la mitra. La mitra es un sombrero que viene de otra religión oriental que lo usaban, que es el mitrismo, que también era una religión monoteísta y que estaba muy difundida en los primeros siglos del siglo I, siglo II del Imperio Romano. Entonces, para lograr una afinidad visual entre una religión y la otra, el catolicismo va a tomar el sombrero de la mitra, que es muy parecido, ya les decía, al del mitrismo. El alba, que es lo que se coloca, es esta, vemos acá. Ahí. Lo tengo para marcar. Ahí está, me tenés que marcar Sí. pedir el uso, viste esa historia. Sí. Ahí está. Bueno, el alba. Ay, qué complicado, ¿cómo se me complicó esto hoy? Sí, es medio, lento aparte para pausarlo. Ahí está. El alba. Alberto, ¿lo puedes marcar vos? Porque si no yo creo que voy a romper el mouse acá. Perdón, que cambio para que sea más fino. Vos estás hablando de esta prenda efectivamente, que va por debajo de la casulla. De la casulla, que es esta que tiene acá. Bien. Casulla o escapulario es perdón, no. No, perdón, está mal. El alba es la que está abajo, está bien. Después viene, la estola, que es lo que se ponen cuando van a confesar, por ejemplo, a alguien. El báculo, que es el símbolo del poder. El cíngulo que usan, que es un cinturón, que lo usan muchas veces agarrado al alba. Después la capa pluvial, la dalmática, que es lo que se ponen antes de dar la misa.
Y después tienen el escapulario, la casulla negra, que esto es de los monjes negros específicamente, que son los clunianenses, y los cistercenses, que son blancos. El escapulario es negro, que es este que está acá, y la casulla, que van para cuando van al coro, es blanca, mientras que en estos son negros. Por eso es que los jesuitas son derivados de los monjes clunianenses, y por eso es que al Papa de ahora, cuando asumió, se le dijo el Papa Negro, porque son los que se visten todos de negro, no porque fuera ni malo ni bueno, ni de color blanco ni de color negro, sino porque se visten todos de negro. Bueno, pasa a la siguiente. Bueno, esto ya se los conté la clase pasada. Ya les dije que los ponía en latín porque era el idioma oficial en aquel momento y el idioma internacional. ¿Alguna pregunta? No. Yo de mi parte no. Bueno, ¿quedó todo claro? Sí, sí, quedó claro. Bueno, me alegra entonces. Ahora a continuación nos reunimos en las comisiones con sus ayudantes. En mi caso particular, en 10 minutitos estamos en el espacio Google Meet de siempre. Hola. Sí, nosotros de diseño también. Dentro de 10 minutos. 4:15. Bien, lo mismo, 4:20 nos juntamos en el link. Gracias. Vale, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao chicos, hasta la próxima. Nos Adiós. vemos. Chao, Buen día. gracias. Hasta luego. Chao, gracias.